Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Pacheco. En compañía de mi compañero Brian Moncada, Abril Yoaloja Mata, Fabián Josep Olano, Rosalía Mendoza y Leslie Nava les damos la más cordial bienvenida a esta exposición que es sobre la condición jurídica de los extranjeros. Esperamos sea completamente de su agrado, de su utilidad y esperamos puedan prestar atención a las siguientes diapositivas y siguientes videos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la organización, en general de lo que son las Naciones Unidas. Bueno, las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945. Después de que la mayoría de los 51 estados miembros signatarios del documento fundacional de la organización, la Carta de la ONU, la ratificaron. Eso fue para la fundación. Hoy en día se cuenta con 193 estados que son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el órgano deliberante de la Asamblea General. Pero bueno, como todas las cosas que existen en el mundo, la ONU también ha evolucionado a lo largo de los años para seguir el ritmo de un mundo que cambia rápidamente. No solo el mundo, sino los problemas que surgen y que seguimos teniendo cotidianamente. Bueno, los países firmantes de la Carta, que adquirieron la calidad de miembros, fundadores u originarios, según el artículo 3, fueron la República de China, los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, la Unión Soviética, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bielorrusia, Canadá, Checoslovaquia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, la India, Irak, Irán, el Líbano, Liberia, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, los Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, la República Dominicana, Siria, Sudáfrica, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia. Son bastantes, la verdad. Y entre estos 49 siguen siendo miembros de la ONU, o continuaron a través de un estado sucesor. Em, Se me viene a la mente, por ejemplo, la Federación de Rusia continuó la membresía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas después de su desintegración. También dos miembros originarios, lo cuales son Checoslovaquia y Yugoslavia, se disolvieron y sus puestos en la ONU no fueron relevados por ningún estado sucesor desde 1992. En el momento de la fundación de las Naciones Unidas, el puesto de China estaba en manos de la República de China, conocida como Taiwán. Pero como resultado de la resolución 2758 de la Asamblea General del año 1971, actualmente pertenece a la República Popular China. Algunos de los miembros originarios no eran soberanos cuando ratificaron el tratado y solo obtuvieron la independencia más tarde. Actualmente son 193 los estados pertenecientes a la ONU, como ya lo habíamos comentado. Pero una cosa ha permanecido igual. Sigue siendo el único lugar de la Tierra donde todas las naciones del mundo pueden reunirse, discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas que beneficien a toda la humanidad. Bueno, dentro de la ONU también existen otros órganos y comisiones, ya que la labor de las Naciones Unidas llega a todos los rincones del mundo, aunque es más conocida por el mantenimiento de la paz, la consolidación de la misma paz, la prevención de conflictos y la asistencia humanitaria. Hay muchas otras maneras en que las Naciones Unidas y su sistema, es decir, organismos especializados, fondos, programas, etcétera, afectan a nuestras vidas y hacer del mundo un lugar mejor. Una frase de película, ¿no? La organización trabaja en una amplia gama de temas fundamentales, desde el desarrollo sostenible, medio ambiente y la protección de los refugiados, socorro en casos de desastre
la lucha contra el terrorismo, el desarme y la no proliferación, y hasta la promoción de la democracia, además de los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y el adelanto de la mujer, la gobernanza, la gobernanza, el desarrollo económico y social y la salud internacional, la remoción de minas terrestres, la expansión de la producción de alimentos, entre otros, con el fin de alcanzar sus objetivos y coordinar los esfuerzos para un mundo más seguro para las generaciones presentes y futuras. Podría seguir hablando sobre cómo funciona la ONU y cuáles son los principios que rigen base a los extranjeros, que es el tema de nuestra exposición. Pero para esto dejaré que lo explique mi compañero. Gracias. Gracias a la información que mi compañero les dio con anterioridad, es que podemos entender la importancia que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto por parte de la ONU, en el cual indica que ninguna persona podrá ser disminuida o discriminada en sus derechos inalienables por motivo de su condición, esto con relación a lo que es la nacionalidad. Cada persona tiene el derecho a obtener una nacionalidad de la cual sea oriundo y ninguna persona o estado puede disminuir o alterar su nacionalidad. Asimismo, esta persona tiene el completo derecho de transitar libremente en cualquier nación que le permita su admisión e inclusive de cambiar residencia y, si así lo prefiere, de cambiar su nacionalidad, dado que es un derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Evidentemente, está supeditada a las condiciones que exija y marque la legislación de la nación a la cual se encuentre. Gracias a estas prerrogativas es que cada una de las naciones estará delimitando lo que son los derechos, las obligaciones de cada uno de los extranjeros que yacen en su país, ya sea de manera eventual o que se encuentren residiendo permanentemente ahí. A propósito de ello, esto es lo que da el origen a este fenómeno nombrado condición jurídica de los extranjeros. Precisamente con la intención de que cada nación sea capaz de garantizar los derechos inalienables constituidos por la ONU, es que se realiza lo que es la Declaración sobre los Derechos Humanos de los individuos que no son nacionales del país en el que viven, el cual consta de 10 artículos en el cual especifica los derechos que tienen los connacionales de otras entidades y asimismo las obligaciones del país que está recibiendo a estos extranjeros, ya sea por motivos de adopción de su nacionalidad, de manera que estén de turistas o inclusive que se encuentren residiendo desde hace varios años. A través de estos 10 artículos es que se especifica que a pesar de esta declaración de derechos, esto no sustituye ni justifica el exhibir esta declaración como medio de sustitución de alguna visa o permiso especial que el país requiera para su admisión de alguna persona. Esto obviamente es para que el medio legal por el cual esta persona radique o visite el país no sea de una manera despectiva o podriéndolo decir de manera restrictiva. Asimismo, los demás artículos estivados en esta declaración permiten que cualquier persona que se encuentre dentro de ese país tenga certeza jurídica, acceso a servicios de salud, de educación, de vivienda y demás contemplados por los derechos humanos en la Declaración Universal. Más sin embargo, también especifica en los términos de al momento de casarse, al momento de tener hijos, contempla también lo que son medidas en caso de que el estado donde se encuentre sea beligerante o entre en una condición de inestabilidad política. Designa mecanismos y procesos para que las personas extranjeras sean salvaguardadas de todo este conflicto. De manera secular, lo que es la comunidad internacional admite solamente 2 condiciones de extranjero, las cuales pueden ser refugiado o migrante.
A pesar de que la comunidad los ocupa de manera indiscriminada, existe un trasfondo detrás de cada una de estas acepciones. Primeramente, refugiado se refiere a las personas que por algún motivo de salvaguardar la vida e integridad física suya, de sus familias e inclusive de permanecer aún con sus bienes, es que se trasladan de su lugar de origen a otra nación. Esto es por motivos políticos, de seguridad pública, por persecución y demás entidades que amenacen su integridad. El segundo es sobre migrantes. Esto es porque hayan residido en otra nación por más de 5 años de manera continua, lo cual es común en la Unión Europea debido a la gran alta de empleabilidad que tienen, inclusive sea por temporada o de manera definida. Debido a que los grandes desplazamientos de inmigrantes y refugiados afectan a cada uno de los integrantes de la ONU, es que se establecen mecanismos de ayuda y cooperación internacional, esto ya sea para darles refugio o para facilitar la entrada de inmigrantes con un objetivo de empleabilidad o incluso de salud. Esto es porque algunas naciones tienen sistemas jurídicos un poco anquilosados en burocracia y trámites infructíferos que realmente lo que hacen es perjudicar la movilidad de estas personas por las naciones. Yo les voy a hablar sobre el origen del derecho de extranjería. Para empezar vamos a definir la palabra extranjero como aquel o aquella que nació, es originario o procede de un país de soberanía distinta, y la palabra extranjería como la condición o cualidad de extranjero, la cual implica no estar sujeto a ciertas condiciones y derechos de los comunes nacionales de un Estado. Ahora bien, desde la antigua Grecia se definía la condición social y jurídica de los metecos. Los metecos eran forasteros que residían en Atenas y mantenían su residencia durante varias generaciones, sin embargo, no adquirían la ciudadanía como tal. Y en la antigua Roma, mientras avanzaban las conquistas, se hacía una distinción más grande entre los ciudadanos romanos, los latinos y los llamados huéspedes. Las divisiones se fueron multiplicando mientras más avanzaban las conquistas, hasta que Vespasiano las simplificó dejándolas en los ciudadanos romanos, los latinos y los bárbaros, siendo estos últimos los extranjeros quienes tenían sus derechos más prefijados. Ahora les voy a hablar sobre la condición jurídica de los extranjeros. Para comenzar, la condición jurídica de los individuos es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen estos frente al Estado en función de su condición personal, es decir, en función de los atributos que como persona el derecho les reconoce, en este caso el derecho mexicano. Ahora, la condición jurídica de los extranjeros en México es el vínculo que tiene el Estado mexicano para regular su internación, su estancia y la salida de los extranjeros del territorio nacional, el cual se encuentra previsto como función del Congreso en el artículo 73, fracción 16, el cual nos dice que el Congreso tiene facultad para dictar leyes sobre nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros, sobre la ciudadanía, nacionalización, colonización, emigración, inmigración y salubridad general de la República. Los migrantes, con base en el artículo 13 de la Ley de Migración, debe de tener conocimiento, 1, de sus derechos y obligaciones, 2, los requisitos para su permanencia, admisión y salida, 3, la posibilidad de solicitar la condición de refugiado. Cuando el migrante no habla español, se le buscará algún traductor. Cuando sea sordo y sepa leer y escribir, se le podrá hacer el interrogatorio por escrito, o incluso pues se puede buscar algún intérprete también que hable lengua de señas, o para que sea más fácil comunicarse con ellos. Igual, conforme al artículo 16 de dicha ley, el migrante debe cumplir con obligaciones, las cuales podrían ser una, el cuidar la documentación que acredite su identidad y su situación. La segunda es mostrar su documentación cuando le sea requerida, y la 3 es proporcionar los datos e información personales que se le solicite. Y solo las autoridades migratorias podrán retener los documentos que acrediten la identidad o situación migratoria en la que se encuentre el migrante, solo cuando se encuentren elementos que estén incorrectos en esta.
Para que un mexicano pueda ingresar al territorio mexicano tendrá que mostrar los siguientes documentos. Uno sería el pasaporte, el segundo sería la cédula de identidad ciudadana o la cédula de identidad personal. La 3 sería una copia certificada del acta de nacimiento. La 4 sería una matrícula consular. La 5 podría ser la carta de naturalización. O la 6 podría ser el certificado de nacionalidad mexicana. En su caso que no se encuentre con ninguno de estos documentos, se podrá acreditar la nacionalidad con la credencial de elector. Esto lo dice el artículo 36 de dicha ley. Aunado esto, en el artículo 37 nos nombra los documentos que un extranjero debe tener para que pueda ingresar al país, los cuales pueden ser el pasaporte o documento de identidad, visa, pero la visa tiene que estar en vigor obviamente, y la tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia. También deberán de proporcionar la información y los datos personales que las autoridades soliciten. Y para ingresar no necesitan visa en los siguientes supuestos. Uno, que sean nacionales que ya se haya llegado a un acuerdo de suspensión de visas. La 2 podría ser un solicitante de la condición de estancia de visitantes. El 3 serían los titulares de un permiso de salida y regreso. El 4 son los titulares de una condición de estancia autorizada. La 5 son los solicitantes de la condición de refugiado. Y la sexta serían los miembros de la tripulación, embarcaciones y aeronaves comerciantes. Por último, les voy a hablar los extranjeros que podrán permanecer en el territorio mexicano. Uno serían los visitantes que no tienen permiso para realizar actividades remuneradas. A estos visitantes se les da un permiso para que estén en el territorio mexicano no más de 180 días, sin poder realizar actividades sujetas a remuneración en el país. Los otros serán los visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas. A estos visitantes se les autoriza al que cuenten con una oferta de empleo. El tiempo no debe de ser mayor a 180 días. El tercero puede ser el visitante regional. Este permiso autoriza al extranjero nacional o residente de los países vecinos a ingresar a las regiones fronterizas cuantas veces quieran, mientras su estancia no exceda los 7 días y sin permiso a recibir remuneración en el país. El otro sería el visitante trabajador fronterizo. A este visitante se le autoriza que los extranjeros de países que el Estado mexicano colinde, para permanecer hasta un año, contará con permiso de trabajar a cambio de una remuneración para el país. La 5 sería el visitante por razones humanas. A este se le autoriza a los extranjeros que estén en los siguientes supuestos. El primero, ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional. El segundo, ser niña, niño o adolescente migrante, en los términos del artículo 74 de esta ley, claro. El tercero es ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o de protección complementaria del Estado mexicano, hasta en tanto no se resuelva su situación migratoria. Por el número 6 está el visitante con fines de adopción. Aquí se autoriza al extranjero vinculado a procesos de adopción en México a permanecer en el país hasta que se dicte la resolución ejecutoria en su caso. El séptimo, es el visitante temporal, y se autoriza al extranjero a permanecer en el territorio mexicano en un tiempo no mayor a 4 años, con la posibilidad a tener permiso de trabajo. Los que obtienen este permiso es el hijo del residente temporal y los hijos del cónyuge, concubinario o concubina. El cónyuge, el concubinario, concubina o figura equivalente.
y el padre o madre del residente temporal. En el número 8 están los permisos de residencia temporal. El estudiante autoriza al extranjero para permanecer en el territorio nacional, en el estado, por el tiempo que dure el curso, estudios o proyecto de investigación o formación que acredite que va a realizar en instituciones educativas. Aquí se debe de acreditar con la carta de invitación o de aceptación de la institución educativa a la que una persona va a ir a estudiar. Y por último está el residente permanente. Aquí se utiliza el extranjero para permanecer en el territorio mexicano por el tiempo que quiera y es definido, con permiso de trabajar, pero claro, a cambio de una remuneración en el país. Todos estos permisos lo estipula el artículo 52 de la Ley de Migración, y con base en el artículo 54 se le otorga la residencia de permanente a los extranjeros que estén en los siguientes casos: 1, por razón de asilo político; 2, por el derecho a la preservación de la unidad familiar, esto ya sea que tenga, no sé, que tenga hijos en el extranjero, y pues para que no se separe la familia le dan dicho permiso. 3, que sean jubilados o pensionados que reciban de un gobierno extranjero o de organismos internacionales o de empresas particulares por servicios prestados en el exterior. La 4 sería por decisión del instituto conforme al sistema de puntos que el efecto se establezca. La 5 sería porque hayan transcurrido 4 años desde que el extranjero cuenta con un permiso de residencia temporal. Y la 6 sería por tener hijos de nacionalidad mexicana por nacimiento. La 6 va más o menos a la segunda que les nombré, la cual es por el derecho a la preservación de la unidad familiar, porque pues deben de tener en cuenta que no pueden separar a las familias. Y por último, la 7 es por ser ascendente o descendente en línea recta hasta el segundo grado de un mexicano por nacimiento. Bueno, a mí me toca hablar sobre las reservas de la OEA para México, y la OEA es la Organización de los Estados Americanos, donde abordan temas sobre la seguridad del continente, prevenir conflictos, entre otros. Pero el tema que más nos concierne hoy es la condición de los extranjeros en México, basada en su convención. 2 reservas que podemos encontrar es que el gobierno mexicano declara que interpreta el principio consignado en el artículo 5 de la Convención, donde nos dice que está sujeta a limitaciones de la ley nacional, la extensión y modalidades del ejercicio de los derechos civiles esenciales de los extranjeros, como aplicable también a la capacidad civil de los extranjeros para poder adquirir bienes en el territorio nacional. Y el segundo punto es que el gobierno mexicano hace la reserva a que, por concierne el derecho de expulsión de los extranjeros, es instituido por el artículo 6 de la Convención. Dicho derecho será siempre ejercido por México en la forma y con la extensión establecidas por su ley constitucional. Y bueno, los artículos que México crea a base de estos 2 pasados pues son los siguientes. El artículo 1 nos dice que los estados tienen derecho a establecer por medio de leyes las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros en sus territorios. Para el artículo 2, los extranjeros están sujetos tanto como a las nacionales, a la jurisdicción y leyes locales, observando las limitaciones estipuladas en las convenciones y tratados. Para el artículo 3 tenemos que los extranjeros no pueden ser obligados al servicio militar, pero los domiciliados, a menos que prefieran salir del país, podrán ser compelidos en las mismas condiciones que las nacionales al servicio de la policía, bomberos o milicia para la protección de la localidad de sus domicilios,
contra catástrofes naturales o peligros que se provengan de una guerra. El artículo 4 nos dice que los extranjeros están obligados a las contribuciones ordinarias, extraordinarias, así como a los empréstitos forzosos, siempre que tales medidas alcancen a la generalidad de la población. En el artículo 5 nos mencionan los estados deben reconocer a los extranjeros domiciliados o transeúntes en su territorio todas las garantías individuales que reconoce a favor de sus propias naciones y el goce de los derechos civiles esenciales sin perjuicio en cuanto concierne a los extranjeros de las prescripciones legales relativas a la extensión y modalidad del ejercicio de derechos y garantías. En el artículo 6, los estados pueden, por motivo de orden o seguridad pública, expulsar al extranjero domiciliado, residente o simplemente de paso por su territorio. Los estados también están obligados a recibir naciones que expulsaron en el extranjero y se dirijan a su territorio. El artículo 7 nos dice que el extranjero no debe inmiscuirse en las actividades políticas privativas de los ciudadanos del país en que se encuentre. Si lo hicieran así, se quedarán sujetos a las sanciones previstas por la legislación local. En el artículo 8, la presente convención no afecta a los compromisos adquiridos anteriormente por partes contratantes en virtud de los acuerdos internacionales, y el artículo 9 nos dice que esta convención, después de ser firmada, será sometida a ratificaciones en los estados signatarios. Por mi parte es todo. Gracias. Mi nombre es Leslie y continuaré con la exposición de condición jurídica de los extranjeros. Bueno, para emitir un juicio de valor del alcance, de la calidad y características migratorias de un extranjero, para celebrar actos y negocios jurídicos dentro del territorio nacional, debemos de seguir las siguientes indicaciones. Las indicaciones de un semáforo, sí, de un semáforo, pero con derechos migratorios. Bueno, la luz roja nos invita a tener especial cuidado cuando se trata de un extranjero con calidad de no inmigrante, pues al no tener un domicilio aquí en México, porque su internación es temporal, la ley lo rodea de una mayor reglamentación. A estos hay que analizarlos muy minuciosamente y no con prudencia. La luz ámbar nos exhorta a tener precaución en el caso de los extranjeros con calidad de inmigrante, puesto que ese supuesto el legislador relaja su reglamentación en virtud de que éste tiene en México un domicilio que le permite ubicarlo para el cumplimiento de sus obligaciones. La luz verde, para este caso de inmigrados, al tener residencia definitiva en el territorio nacional, la ley lo trata ya similar a un mexicano, concediéndoles la capacidad de desempeñar cualquier actividad, pero siempre y cuando sea lícita y honesta. Bueno, después tenemos un orden jurídico nacional. Como primer caso, en el caso de un conflicto entre un tratado y la Constitución, debemos distinguir que el tratado es de derechos humanos y si éste lo es, tiene la misma jerarquía normativa que la Constitución, y de existir diferencias entre ambos prevalecerá la norma que más se acerque al principio pro personas. En segundo, si el tratado no es de derechos humanos, la primacía tiene la Constitución conforme a la tesis Corte, las cuales sí tienen la aplicación para esta clase de tratados. Bueno, en el tercer caso, el conflicto en el Tratado de Leyes Federales prevalece primero, sin importar si el tratado es o no de derechos humanos. Y en caso de que el conflicto entre el tratado y las leyes locales se aplica el tratado sin importar si el tratado es o no de los derechos humanos. Como cuarto caso tenemos, en caso de que el conflicto y una jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que conceda a las personas mayores derechos que los reconocidos por la Constitución, los tratados, las leyes federales, locales, prevalecerá la jurisprudencia sobre estos, salvo tratándose de las restricciones expresas. Bueno, como quinto, en caso de que este conflicto entre las leyes federales y locales, debemos analizar la competencia material de cada una de estas jurisdicciones para determinar cuál debe prevalecer.
Posteriormente tenemos la condición de estancia de un visitante. Esta permite al extranjero ingresar al territorio nacional sin la intención de alcanzar residencia temporal ni permanente. Se trata de un visitante y como tal la ley lo tratará como una visita. La autoridad le concede un paso para permanecer en este país según sus características migratorias. Y se regulan 6 pasos. El primero, característica de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Este permite al extranjero transitar o permanecer en el territorio nacional hasta 180 días naturales contados a partir de su interacción. Y sin permiso para realizar actividades remuneradas. Segundo, característica de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Y esta permite al extranjero transitar o permanecer en territorio nacional hasta 180 días naturales contados a partir de que llegó al país. 3. Característica de visitante regional. Esta es diseñada para guatemaltecos, beliceños, así como para las personas extranjeras con residencia permanente en estos países. Permite hasta 3 días naturales el ingreso a ciertos municipios de las entidades federativas de Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Su vigencia es de 5 años y 1 año para los menores, de 3 años, con renovaciones cada año. 4. Características de un visitante trabajador fronterizo. Esta es diseñada para guatemaltecos y beliceños. Esta permite el ingreso a los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, y esta es por 1 año sin posibilidad de renovación, con entradas y salidas múltiples y con permiso para trabajar siempre y cuando se cumplan con los requisitos de cada caso y tiene que tener el documento migratorio. Características de un visitante por razones humanitarias. Solo en casos permitidos por la ley se permite entradas y salidas múltiples, tiene una vigencia de 1 año y es renovable cuantas veces sea necesaria hasta que el extranjero concluya el proceso o las causas que lo permiten. 6. Característica de visitante con fines de adopción. Esta permite al extranjero vinculado con un trámite de adopción permanecer en el territorio nacional el tiempo que sea necesario a concluir su procedimiento, documentos, todo lo que necesite. Condición de estancias de residente temporal. Esta permite al extranjero permanecer en el territorio nacional con entradas y salidas múltiples, con la posibilidad de obtener un permiso para trabajar y con el derecho de preservar la unidad familiar. La vigencia de esta puede ser de 1, 2, 3 o 4 años. Condición de estancias de residente permanente. Esta permite al extranjero permanecer en el territorio nacional indefinidamente con un permiso para trabajar, con entradas y salidas y con el derecho a preservar la unidad familiar. Ahora, ¿qué es el documento migratorio o la tarjeta de residente permanente? La forma migratoria múltiple, conocida como FMM, no tiene fotografía del extranjero, por lo que éste deberá exhibir adicionalmente su pasaporte vigente para acreditar la identidad, el cual es válido en México. La forma migratoria múltiple FMM también permite al extranjero internarse en el país para que dentro del término fijado por la ley pueda acudir ante la autoridad migratoria a fin de obtener su tarjeta de visitante por razones humanitarias, visitante, trámites de adopción, residente temporal o permanente, por lo que mientras se obtiene este documento migratorio, en el caso la FMM, sí acredita la condición de estancia en México. Gracias.